y del aceite que, cuando entendemos una parábola de Jesús y la queremos vivir, resulta bastante compleja y complicado hacerlo. Jesús estaba hablando con los discípulos y nos dio esa parábola tan conocida de las 10 vírgenes. Allí había una similitud con el reino de los cielos. Nos dice qué pasaría cuando llegue nuestro Señor, nuestro Hacedor. ¿Qué pasará cuando venga por nosotros? Todas las vírgenes eran creyentes, estaban allí. Esperaban al esposo significaba que habían creído a la palabra. Estaban esperando que viniera nuevamente el Salvador. Habla de creyentes, 10. A pesar de que ellas tenían todas sus lámparas, brillaban simplemente cuando estaban despiertas. Sin embargo, la pregunta es, ¿las que entraron estaban despiertas cuando llegó el esposo? La respuesta, no. Ellas también se habían dormido. Las lámparas se habían apagado. Ya no había aceite en los recipientes porque nunca apagaron sus lámparas hasta que se acabó el aceite. Ellas oyeron el rumor, viene el esposo. Cuando venga Jesús, vamos a oír claramente, todo ojo lo verá para los que estén vivos. No habrá nadie en el mundo que no pueda creer porque va a ser visible. Se va a ver su gloria. Va a venir con majestad, poder y va a venir con gran estruendo. Este Jesús, como lo vieron los discípulos ascender al cielo, nos dicen los ángeles que así también lo veremos bajar. Ese Jesús está pendiente de nosotros, sabe cómo somos, sabe las dificultades que tenemos, las luchas que enfrentamos, las dudas, pero vendrá con poder y autoridad sobre todos los que le esperamos. Allí cabe una pregunta. ¿Estaremos dormidos? Jesús nos dio una recomendación en el huerto de Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero el sueño nos vence. El sueño es una necesidad física, pero lo que no podemos dormir es espiritualmente. El sueño espiritual mata, acaba con las lámparas, seca el aceite y ya nuestra luz no alumbra. Cuando venga Jesús, Él encontrará fe en la tierra. Fue una de las preguntas que Él se hizo y nos hizo. ¿Hallaré fe en la tierra? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar la copa que Él tomó y el bautismo que Él sufrió? Nosotros queremos suave todo, que no haya ningún problema. Y vienen las doctrinas que nos dicen que nada nos pasará, que si somos hijos de Dios jamás podemos sufrir ningún deterioro en nuestras pertenencias, salud o familia. Nada más errado de lo que piensan.
Jesús está en control, nos quiere, nos ayuda y nos libra, pero desea que nosotros tengamos paz en medio de la tormenta. El gozo que experimentamos cuando le damos el papel preponderante a Jesús en nuestra vida es seguridad. No hay nada más dichoso que adquirir sabiduría, y la sabiduría se encuentra cuando tenemos ese descanso en Él, ese temor de Él, de saber que todo lo puede y que no hay nada que pueda hacer que seamos arrebatados de su mano y de su poder. Eso nos lleva a dormir tranquilos. Sí, podemos descansar en el sueño de la noche, pero espiritualmente debemos permanecer alertas, orar sin cesar, como nos lo recomienda la Escritura. No, la culpa de estas vírgenes no fue que se hubieran dormido, las había vencido el sueño. Es una situación física que Dios no nos va a pedir que la dejemos, pero dormir espiritualmente es lo grave. Cuando ellas oyeron el alboroto y supieron que Jesús venía, en ese momento ellas tomaron esa decisión de volver a prender las lámparas. Pero sorpresa, no había en las lámparas aceite, no había ningún aceite en ellas, no podían prenderse. Dice que las apercibidas, las precavidas, llevaban aceite con ellas y en ese momento pudieron la mitad de estas vírgenes, 5 eran sensatas. La sensatez es lo más difícil de tener en este mundo. Estamos llenos de gente insensata que actuamos bajo nuestros deseos, desórdenes, dándole gusto a la carne y al odio, rencor y a todo sentimiento negativo. Estas vírgenes se levantaron a llenar con aceite todas sus lámparas, pero hubo un problema. Algunas no tenían y querían recostarse a las otras pidiéndole que les dieran de su aceite. Ellas las miraron, no tenemos suficiente, nada más habíamos traído para una recarga, para que nuestra luz no se apagara. Nos va a faltar si te damos y por ello no encenderán nuestras lámparas, ni las de ustedes, ni las de nosotros. Por lo tanto, vayan y compren a donde venden, compren de ese aceite que es necesario para que iluminen en este momento sus lámparas. Nada más doloroso que sentir que uno no tiene aceite. La pregunta que se nos viene enseguida, ¿cuál es el aceite que hablaba Jesús? Jesús no hablaba de el aceite de las lámparas, hablaba precisamente de algo más fundamental para nuestra vida y para la vida de todos los que deseamos llegar a la gloria eterna. Entonces, ¿a qué aceite se refería Jesús? Jesús nos pone un ejemplo, diciéndonos que a los pobres siempre los tendremos. Algunos pensamos que es para que sintamos en ese momento esa seguridad de que no podemos hacer nada por los pobres, ya que siempre los tendremos. Pero no entendemos
que son nuestro aceite. Es cierto que somos salvados por gracia, que no es por las obras, pero lo normal es que cuando conocemos a Jesús somos salvados precisamente no por obras, sino por la fe en Jesús, pero cambiamos de inmediato nuestro comportamiento. Nos importa el dolor ajeno, nos duele lo que le han pasado a quienes están sufriendo dolor, escasez y pérdida. Esa sensibilidad nos lleva a actuar, y cuando actuamos estamos acumulando aceite sobre nosotros. Los pobres los tenemos como bendición para bendecir nuestras vidas. No es que por ello vamos a entrar al reino de los cielos. No, no es eso. Simple y llanamente porque a Dios le gusta que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Decir que somos cristianos, pensar y proclamar que asistimos a una congregación o que leemos la Escritura no significa nada para Dios. Dios quiere que estemos seguros de amar a los demás. El mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos encara dos hechos. Uno, amarnos a nosotros mismos no quiere decir sentirnos los más bellos, los más preciosos y los mejores hombres de este mundo. Consiste simple y llanamente en aceptar que somos obra de Dios, que Él nos ama, que para Él somos valiosos y tomar esa idea para nosotros, no dejándonos desvalorar de lo que diga el mundo o sus hechos. Dios está en control. Sí, claro que lo está, pero Él desea que luchemos, que seamos esos hombres prestos a servirle, prestos a vivir su vida como Él desea, ser santos como Él es santo, apartados del mal. No es que digamos que lo podamos hacer siempre, pero Él conoce nuestro corazón. Cuando amamos a los demás, Santiago nos dice que el que hace volver al pecador de su error cubrirá multitud de pecados. Qué bueno cuando nosotros exhortamos y logramos que alguien que se haya desviado de la verdad de Dios vuelva. Cubrimos multitud de pecados y estamos llenando de aceite nuestras lámparas. Cuando proclamamos la palabra al que no la conoce, cuando logramos que esta persona llegue a los pies de Cristo y reconozca que es la autoridad en su vida, estamos añadiendo aceite a nuestras lámparas, estamos amándolo. Cuando vemos a alguien en necesidad y le alcanzamos un plato de comida, algo que llevarse a la boca, estamos llenando nuestras lámparas de aceite. Cuando vemos a un pobre desposeído en la calle sin ropa, le damos abrigo, le llevamos nuestros propios vestidos para que se cubra y no estamos pensando que qué pesar que si no habrá alguien que lo haga. El pobre es una oportunidad permanente de llenar nuestras lámparas de aceite. ¿Qué decir cuando estamos enfermos? Puede que tengamos dinero, pero necesitamos ese abrazo de aquellos que nos dicen, oramos por ti. Le estamos pidiendo a Dios que te recuperes y te levantes pronto. Eso hace saltar y dice la Escritura que al enfermo lo levanta el ánimo. Si somos capaces de ir a animar a un enfermo,
de informarle que estamos pendientes de él, que sentimos su dolor, que podemos ver que Dios está obrando en su mano. En ese momento le estamos levantando el ánimo, y el ánimo es el que levanta al enfermo. ¿Qué no decir cuando llegamos a alguno que esté en las cárceles? Que vamos allí a decirle que aún hay esperanza, que Dios perdona todo y que perdona aún sus faltas, pecados y errores. Y ese Dios que todo lo perdona, ese Dios que da paz en medio de la tribulación y la angustia, en medio de la tormenta, también logrará que nosotros acumulemos aceite porque fuimos misericordiosos en las necesidades. Qué bueno poder ver a estos pobres y necesitados como la bendición más grande que Dios ha desatado sobre nuestra vida. Queremos llenar nuestras lámparas de aceite para que cuando venga nuestro Padre no nos encuentre con ellas apagadas. ¿Qué estamos haciendo en favor de los demás? ¿Qué pensamos de ellos? ¿O simplemente nos gozamos de que tenemos la salvación por la fe en Jesús y los demás no nos interesan? Debemos examinarnos. Si eso pensamos, estamos en este momento pobres, desnudos, porque a pesar de creer que somos ricos con la salvación tan grande que nos dio Jesús, estamos desposeídos, porque no tenemos al prójimo como necesidad. Estamos en un descanso espiritual simplemente viendo cuando llegue el Señor o nos llame a su presencia para gozar de lo que hicimos, creer en Él. Pero creer es actuar, de manera que, como dice, creí, por tanto hablé. Y si miramos ello, también actuamos. El hijo pródigo hizo estas cosas, vio su situación, creyó que tenía otra dignidad que no era la de cuidar cerdos, y actuó, se levantó y fue al Padre con arrepentimiento. Debemos dar frutos de arrepentimiento de las ocasiones en que no hemos actuado a favor del necesitado, que hemos cerrado nuestros ojos y en vez de ser solución, solamente damos por él esas palabras de lástima. No habrá quien le ayude, no habrá alguna organización del Estado que se encargue de él, sin saber que somos nosotros los llamados a llenar nuestras lámparas de aceite. Por tanto, miremos cada pobre, cada desventurado, cada necesitado, cada ciego, como la oportunidad más grande que Dios nos da de llenar nuestras lámparas de aceite. Sí, todas las vírgenes creían en Jesús, pero Él no permitió la entrada sino a 5. Tenían el aceite, esa unción fresca que produce la misericordia. Por eso, Dios dice en su palabra que será misericordioso con el misericordioso. O sea, que con el que tiene misericordia, Dios tiene misericordia. A ellas, cerrando la puerta en su cara, les dijo, no las conozco. Dios nos conoce cuando recibimos a Jesús y actuamos como Él actuó, cuando sentimos el dolor ajeno, cuando sentimos que Él está en ese control perenne de la humanidad, pero que permite las situaciones para que nosotros no solo pidamos misericordia,
sino que demostremos misericordia, que podamos demostrar que somos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. El aceite está en el comportamiento que tengamos en el mundo. No es algo físico que se pueda comprar, es algo espiritual que únicamente lo damos cuando nuestra fe, decisión y amor está en nuestro Dios y nuestro Padre. Si no le hacemos caso al mensaje de Jesús, entonces ¿a qué le haremos caso? Si decimos que le creemos, que esperamos en Él, pero lo negamos permanentemente, tampoco podemos decir que tengamos aceite en nosotros. Nosotros podemos negar a Jesús y afrentarlo con nuestra manera de ser, de vivir y de actuar. Cada persona que busca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador, que nos va a permitir entrar. Pero tenemos un temor reverente y ese temor reverente es hacer lo que Él nos dice. Y Él nos dice que seamos misericordiosos. Cada vez que hacemos algo por uno de los más pequeños, por Dios lo hicimos. No quiere decir pequeño en edad cronológica o en estatura. Quiere decir necesitado. Ese es más pequeño que nosotros. Como dice Desiderata, en el mundo siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Nosotros debemos reconocer que Dios quiere que seamos misericordiosos. El problema está en nuestro ego, en nuestra altivez y en nuestra seguridad de la salvación. Está muy bien que ello esté presente en nuestra vida, pero también debe brillar el amor mirando la necesidad de los demás como si fuera nuestro. Hoy encendamos nuestras lámparas. Cada día es una nueva oportunidad de mostrar nuestra misericordia. No es solo plata, un abrazo, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. Jesús les dijo a los que estaban ante Él en el juicio final: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis. En ese momento nos está hablando de plata, de que tenemos que dar algo, pero como sigue, no nos habla de dinero, nos está hablando de amor. Estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y viniste a mí. Allí necesitamos no solo lo material, sino dar también lo espiritual. ¿Cuántas veces con nuestras palabras dañamos y lo que necesitamos es con nuestras palabras sanar, dar ánimo, bendecir al caído y prestarle nuestra mano para que se levante? Por eso tenemos que decir una y otra vez: llenemos nuestras lámparas de aceite. Señor, ayúdanos a hacer lo que tú deseas, a vivir nuestra vida con libertad, con esa libertad de hacer lo que tú nos mandas, con esa libertad de proveer para el que está enfermo, cansado, para el que necesita las palabras de ánimo, para el que tiene hambre y sed de justicia, para aquel que necesita paz, porque tú dices: bienaventurados los pacificadores, porque hallarán consuelo. Señor, haznos un instrumento de bendición en tus manos, que podamos ser respuesta a las necesidades de otros y vivir confiadamente en tus manos. Deseamos entrar
a esa fiesta de bodas que nos has invitado y que la tienes preparada allí en el cielo para nuestra gloria. Gracias, Señor, que seamos sensibles a las necesidades y que la necesidad, el hambre, la desnudez no nos sea indiferente, sino al contrario, que podamos ser esa solución que tanto buscan quienes están padeciendo estos momentos de crisis. Señor, gracias. Fortalécenos y ayúdanos. Tú eres nuestro amparo y fortaleza y todo lo queremos recibir de tu mano. Te bendecimos, adoramos y glorificamos y desatamos bendición sobre toda la congregación. Ayúdanos a llenar nuestras vasijas de aceite. Bendiciones.